Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información. La noticia no se sabe si es que el gobierno de Estados Unidos ha retirado a Cuba de esa lista de países que apoyan el terrorismo según sus parámetros y sus intereses, o la noticia es más bien una pregunta: ¿cuántos días tardará el presidente Donald Trump en anularla? ¿No? Eso es lo que parece que nos dice la lógica política, porque hace exactamente 4 años el presidente Donald Trump es el que firmó, el que metió a Cuba en esa lista que, más allá de representar una mentira absoluta, porque no hay absolutamente ninguna prueba, ninguna agencia militar ni de inteligencia de Estados Unidos ha podido probar que el gobierno cubano esté detrás del terrorismo o de patrocinar actos terroristas en ningún lugar del mundo. Al margen de eso, bueno, pues tenía una intención y sigue teniendo un objetivo claro, y es dañar la economía de Cuba. Es decir, que Cuba esté alejada de cualquier circuito financiero, crediticio, que las transacciones bancarias o las compras, las ventas, el comercio, le sea prácticamente imposible hacerlo. Ese es el objetivo final de que Cuba esté en una lista absurda, ¿no?, de países supuestamente terroristas. Indudablemente es una noticia que apunta a algo positivo, es decir, a levantar algunas de esas mal llamadas sanciones a Cuba, pero poco más, porque decimos, quien puso a Cuba en esa lista ahora mismo es el que asume el poder, con un secretario de Estado, además, que es el que propuso a Donald Trump la inclusión de Cuba en esa lista. Y lo que incluso se plantea es que esta administración no solamente derogue esto de que acaba de aprobar Joe Biden, sino que incluso blinde la decisión y apruebe una ley, sería aprobada por Congreso y Senado, con mayoría republicana, recordemos, que haga imposible a cualquier presidente de Estados Unidos sacar a Cuba de esa lista. Bueno, pues leemos un tuit de Gerardo Hernández Nordelo. Si ayer estábamos en la lista y hoy no estamos, ayer dejamos de patrocinar el terrorismo o nunca lo patrocinamos. El mundo conoce la respuesta. Leticia Martínez, gran periodista cubana, dice: si hoy Estados Unidos reconoce que Cuba no es y nunca ha sido un estado patrocinador del terrorismo, es por la lucha heroica de mi pueblo y la decisión de jamás ponernos de rodillas. ¡Viva Cuba, abajo los yanquis! Bueno, pues por supuesto las reacciones desde la ultraderecha y desde los trumpistas, como es el caso de la odiadora María Elvira Salazar, esta que propone esa ley que acabo de mencionar para que Cuba no pueda salir de la famosa lista. Bueno, nos dice, pensé que no iba a suceder, pero sucedió una semana antes de que el presidente Trump tomara posesión de la Casa Blanca. Pero ya saben, Trump puede revertir en las semanas eso la semana siguiente, así que tal vez los cubanos tengan una fiesta muy corta. Fíjate, Lázaro, le damos la bienvenida a nuestro compañero Lázaro Oramas, fíjate cómo refleja ella que realmente esta medida hace un daño brutal a los cubanos y las cubanas, al pueblo cubano. Porque podría decir, la fiesta del gobierno cubano va a ser corta. No, la fiesta de los cubanos y las cubanas. Porque ella sabe que esto es una bomba letal a las condiciones de vida del pueblo cubano y que influye de una manera directa en el empobrecimiento general de toda una sociedad. Bueno, pues con este tema empezamos. Vamos a tratar otros también de sumo interés geopolítico. Bienvenido, Lázaro. Pues tremenda la noticia, ¿eh? Sí. Bueno, como siempre, un saludo cariñoso, amigas y amigos, y a todos los que tengan un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano. Gracias por estar ahí. Pues mira, esto es una... Bueno, en primer lugar que hay que decir que Cuba jamás, nunca, jamás debió estar en esa lista espuria de países que patrocinan el terrorismo, siendo Cuba el país de la región que más ha sufrido
esta lacra del terrorismo impulsado, gestado por Estados Unidos. Es decir, que el ladrón le dice a los demás, o en este caso a Cuba, que es ladrón. Y él sigue siendo ladrón, pero no se pone en la lista. No se coloca en la lista. Entonces esto es ni a sus amigos. Efectivamente, ni a sus amigos. Entonces, aquí estamos, es un rejuego político realmente que es condenable por cuanto este tipo de medida afecta y ha afectado muy gravemente la economía cubana y el nivel de vida del pueblo cubano. Entonces tenemos aquí a una congresista, esta señora que es de ultraderecha, derecha, que incluso pretende llevar al Congreso un proyecto de ley que codifique esto como una medida, digamos, eterna. No hay nada eterno, pero eterna para que ningún otro presidente norteamericano pueda derogar esta medida. Es decir, que es como un puñal clavado permanentemente en el corazón de un pueblo para que ese pueblo no pueda avanzar un paso en su desarrollo, en su desenvolvimiento, en su nivel de vida. Es decir, que aquí estamos viendo el carácter criminal de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Entonces, cuando hablan de dictadura, de democracia, es una mentira escandalosa que pretende con ello justificar todas las tropelías y todos los crímenes que comete el imperialismo de los Estados Unidos. Bueno, leemos la reacción de otros sectores de la ultraderecha, en este caso colombiana, porque recordemos que Cuba está en esa lista, a petición, a iniciativa del expresidente de Colombia, Iván Duque, ultraderechista, que le dio el argumento a Donald Trump para incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque en las negociaciones de paz entre la guerrilla ELN y el gobierno de Colombia de entonces, pues Cuba se negó a entregarle a la policía, a las autoridades de Colombia, a la delegación que estaba para negociar. Se negó, pero no porque fuera una voluntad directa de La Habana, sino porque estaba firmado en unos acuerdos, firmados por Cuba, por Noruega, etcétera, etcétera, también por las partes, por el propio gobierno de Colombia, que indicaba clarísimamente cuáles son o cuáles serían los pasos en caso de una ruptura de las negociaciones. Hubo una ruptura de las negociaciones por parte del gobierno de Colombia y entonces se exigió a Cuba que le entregara a la parte negociadora, a la delegación guerrillera, y eso era absolutamente ilegal. Bueno, pues ese fue el argumento para incluir a Cuba en la lista. Bueno, pues Vicky Dávila, esta periodista o pseudo periodista, directora de la revista Semana durante muchos años y ahora va a ser candidata presidencial del uribismo, es decir, otra Iván Duque, ¿qué es lo que nos dice de esta decisión de Joe Biden de retirar a Cuba de esa lista? Que Estados Unidos saque a Cuba de la lista de países terroristas es muy mala noticia para la región, para el mundo y para la lucha contra los criminales más peligrosos. Siempre hemos sabido que en esa dictadura se ha protegido y patrocinado a grupos terroristas como el ELN, las FARC y muchos más. En su historial es claro que la dictadura de Cuba ha participado en actividades terroristas ellos mismos o proporcionando armas, armamento, refugio, En el contexto de lo que pasa en Venezuela, que va a ser el tema que luego vamos a tratar, que la Casa Blanca tome esa decisión solo le da oxígeno a la dictadura de Cuba y de cierta manera a otras como la de Maduro y desmoraliza a los ciudadanos sometidos que luchan por la libertad y la democracia a costa incluso de su propia vida. ¿Qué pasa? Y a costa también del empobrecimiento de sus condiciones de vida por estar en una lista. ¿Qué pasa? Que el pueblo cubano, que no es libre, que no tiene democracia, está deseando que pongan a su país en esa lista, que provoca que su país no tenga ingresos, que se haya reducido
el turismo, por ejemplo, precisamente a consecuencia de estar en esa lista, etcétera, etcétera. Esta persona se piensa que somos idiotas, les llama idiotas a la gente de Cuba. Yo no sé en qué mundo vive, pero desgraciadamente esta gente es la que tiene un poder infinito en algunos aspectos, ¿no? Y por supuesto son los que están tratando de azuzar a Donald Trump para que no solamente derogue esto al de unos días, sino haga cosas mucho peores. José, a mí realmente me llama la atención, y tú lo acabas de mencionar, que haya gente, bueno, con tertulios, gente que tiene determinado nivel, que se proyectan o hacen expresiones, opiniones hacia un público, los públicos los ven, que parece ser que cree que son idiotas. Ese público es idiota, ese público es analfabeto, es un público que está domesticado de tal forma que se traga todas las mentiras, las manipulaciones que lanzan a través de los medios y de las redes esta gente. No vamos a decir nombres, pero sabemos quiénes son. Y entonces dice, no, la democracia, y eso es una matriz de opinión que repiten y repiten y repiten, la libertad y la democracia. O sea, esos dos conceptos están presentes constantemente cuando se trata de países como Cuba, como Venezuela. Sin embargo, contradictoriamente, no aparecen esas expresiones para, por ejemplo, ninguna de las monarquías del Golfo Pérsico, ninguna de las monarquías árabes reciben ese tipo de calificativos, y dictadura, no parece. Pero estas mismas personas, todos, este gremio de derechistas y ultraderechistas, y que, bueno, atacan constantemente el proceso bolivariano revolucionario auténtico de Venezuela. ¿Dónde estaban cuando yo vi un golpe de estado de Dina Boluarte en Perú, por ejemplo? 48 muertos. Sacaron una propuesta del presidente legítimo, elegido democráticamente, como ellos quieren, ¿no? Como quiere Occidente, como quiere el imperialismo. Pero llegó un momento en que ya no le convenía, porque propuso algo que dicen que era inconstitucional, que es decir, una asamblea constituyente o algo así. Y eso derivó en protestas masivas del pueblo peruano, masivas, y la represión fue brutal, pero absolutamente brutal. 48 muertos, decenas de heridos, una calamidad, una persecución de las fuerzas represivas de Perú. Caramba, y se instala esta señora en la presidencia de Perú. Hasta ahora que sepamos, no ha habido ninguna elección, no ha habido nada, pero está ahí. Y no le llaman dictadora. Y la primera persona, la primera, digamos, funcionaria que recibió Dina Boluarte fue la embajadora de los Estados Unidos en Perú. ¡Qué casualidad! No, desde entonces, ni antes ni después, no hemos leído ningún artículo, ningún editorial donde aparezca expresiones como dictadura, represión, Estado fallido, violación de derechos violación humanos, de los derechos humanos, represión. No aparece. Entonces, ellos mismos creen que, bueno, habrá una parte de las personas que no tienen una, digamos, cultura política para poder ver más allá de lo que le están diciendo todos los días. Democracia, libertad, democracia, que es una gran mentira. Es una absoluta mentira. No existe. Lo que sí existen son grandes intereses geopolíticos, geoeconómicos, que tienes ahí a Estados Unidos que está detrás de todas las calamidades habidas y por haber en este mundo. Ahí tiene Estados Unidos. Entonces, uno compara y dice, oye, y esta señora, y por no hablar, por ejemplo, el caso también de Bolivia, por no hablar el caso en Ecuador. O sea, no hay esos calificativos están
diseñado para 2 o 3 países que no son no conviene los procesos que impulsan, las vías que son propias, no comulgan o no responden a los intereses de Estados Unidos. Y entonces, claro, la gente se confunde, la gente dirá, bueno, también hay que decir que hay varias formas de ejercer la democracia. Un pueblo ha tenido a sus intereses, a su historia, tiene otras formas de ejercer la democracia como lo está haciendo la República Bolivariana de Venezuela. Es un ejemplo, la democracia venezolana es un ejemplo para la región, pero ese ejemplo quieren derrotarlo, porque ese ejemplo choca frontalmente con los intereses de Estados Unidos, que tiene en Venezuela una fijación por las enormes reservas de petróleo que tiene, las más grandes del mundo, y ahí está el quid de la cuestión. Leemos un titular que yo creo que es un titular de la infamia acerca de todo esto de la decisión del gobierno de Joe Biden. Dice ABC, Biden suaviza el embargo a Cuba y saca de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Y luego dice, el presidente saliente desafía a Trump con un alivio del embargo insólito en su tiempo de descuento. La dictadura no ha prometido más que excarcelar presos políticos en un futuro con mediación de la Iglesia. Por supuesto, dentro de eso que llaman la disidencia cubana, esos pobrecitos defensores de los derechos humanos que se manifiestan pacíficamente, dicen: una traición y una vergüenza. La reacción sobre la decisión de Biden de retirar a Cuba de esta lista. Una traición. Fíjate, los que luego les dan el premio Sájarov en el Parlamento Europeo, Guillermo Fariñas ya ha dicho que esto es una traición, que Cuba le tienen que meter en la lista y nunca le tienen que sacar y tienen que aplicar la ley Helms-Burton. Claro. Sí, para seguir viviendo. Efectivamente, él no sufre. A lo mejor sufrirá alguna carencia de transporte, pero él tiene su dinerito, que procede de allí, de donde firman todas estas leyes, para vivir muy bien en Cuba. Es uno de tantos mercenarios. Y curiosamente, todas estas declaraciones, toda esta apología del terrorismo a gran escala, es un delito. Y todavía sigue en libertad, Pero si esto ocurriera en cualquier otro país, si en otro país hubiera personas que están clamando por una intervención militar, por el bloqueo económico a tu propio país, etcétera, como hace este señor y otros, estarían en la cárcel desde hace mucho tiempo. Pero eso no les interesa decirlo. Bueno, seguimos con... Antes mencionamos a esta propagandista del odio desde Colombia, que fue también periodista, como la que hemos mencionado antes. María Elvira Salazar fue presentadora de CNN durante muchos años, ¿no? Extrema derecha, presentadora de CNN, que se supone que es tirando a demócrata, ¿no? Vicky Dávila es una también presentadora de televisión colombiana, directora de la revista Semana de Colombia, una uribista también ultraderecha, y además que va a ser candidata presidencial. Pero eso nos hace aterrizar ahora en un segundo escenario, que es el de Venezuela, donde recordemos que ha sido investido, proclamado como presidente constitucional Nicolás Maduro porque ganó las elecciones, y porque presentó las actas, hay que decirlo, presentó las actas su partido, presentó las actas el Consejo Nacional Electoral, presentaron las actas 38 formaciones políticas, salvo la ultraderecha de María Corina Machado, y las presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia, que ante su sala electoral, que hizo una comprobación durante un mes y finalmente resolvió que los resultados del CNE, del Consejo Nacional Electoral, eran los correctos. Y los partidos de oposición
de no ultraderecha presentaron sus actas. No se quejaron por los resultados. Eso es lo que hay que decir de una manera clarísima. Todo lo demás es paja, es show y es mentira. Pero, como están tan cabreados estos fascistas con que Nicolás Maduro siga y siga, y haya sido investido democráticamente según la ley venezolana, pues resulta que ahora los ultraderechistas, en este caso de Venezuela, como Leopoldo López, nos dicen, luego de recorrer todos los caminos, incluyendo ganar una elección con el 70% de los votos, me río en tu cara, mentiroso, hay que considerar seriamente esta propuesta. Me atrevo a decir que la inmensa mayoría de los venezolanos están de acuerdo. ¿Cuál es la propuesta? La de Álvaro Uribe Vélez, expresidente terrorista de Colombia y narco paramilitar, que dice, desde la frontera con Venezuela, en Cúcuta, solicitó una intervención militar internacional para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Lo que nosotros pedimos es una intervención preferiblemente, bueno, y si no, no pasa nada, preferiblemente avalada por Naciones Unidas. No pasa nada, o sea, aunque no esté avalada por el Consejo de Seguridad, que evidentemente no va a ser así, no pasa nada. Si es de Estados Unidos también le vale. Bien. Recordemos que esto lo decía ante 4 gatos reunidos en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, en un acto de provocación, en un acto de promoción del terrorismo a gran escala, que nos hace retrotraernos a lo que ocurría hace unos años cuando invistieron ficticiamente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y cuando montaron aquel show con cantantes, con Miguel Bosé, con toda esa gentuza allí en la frontera también. Y recordemos que ya ha habido, intervención militar abierta no lo ha habido, pero ha habido todo tipo de acciones armadas para asesinar al presidente Maduro y a otros líderes. La última ha sido hace poco. Detuvieron a mercenarios que iban a por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Recordemos la operación Ya Casi Venezuela del excontratista, del fundador de la empresa de mercenarios Blackwater, y de Iván Simonovic, este terrorista que estaba en la cárcel, pero que fue liberado por los amigos de Guaidó. Y recientemente la operación Gedeón, en el año 2020, con grupos mercenarios estadounidenses, colombianos y venezolanos. Bueno, pues parece que están muy enfadados y entonces van sacando sus cartas, ¿no? A cuál más alta, ¿no? Más dura, más terrorista también. Bueno, ante todo tenemos que desde aquí felicitar con todo nuestro corazón la presidencia del compañero Nicolás Maduro Moros. Ha sido elegido por la mayoría del pueblo bolivariano, el pueblo revolucionario venezolano, y investido nuevamente como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, atendiendo estrictamente a la Constitución bolivariana venezolana. Se ha llevado una ceremonia, por cierto, muy bonita, muy de pueblo, como él mismo dice, viene del pueblo y sigue estando en el pueblo. Y esto ha irritado, a todos los sectores y segmentos de la derecha y la ultraderecha venezolana y fuera de Venezuela también. Entonces, aquí estamos viendo cómo fracasa una y otra vez esta derecha recalcitrante sometida a los intereses de Estados Unidos, que pretende con las mentiras, con las manipulaciones, porque ha sido esperpéntico realmente toda esta jugada de la María Corina Machado, que se le cayó la carterita, que se la secuestraron, toda una mentira. Se ha demostrado que ha sido una tremenda mentira que desacredita a la oposición derechista venezolana. Es algo increíble que alguien, que se monte todo esto. Han diseñado un aparato, digamos, de ultraje
a la legalidad, de ultraje a los sentimientos y participación de la mayoría del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano. Ese que es el que construye, es el que lucha por hacer avanzar un proyecto ilusionante que favorece a las grandes mayorías de ese país. Entonces, cuando vemos esta patraña, bueno, esto ha superado el caso de Guaidó. Es que es increíble, y todavía hablan de libertad y democracia. Hablan la misma matriz de opinión. La libertad y la democracia. Y ellos son los que van contra la libertad y la democracia. La idea, bueno, si esta señora, María Corina Machado, ha sido capaz, como el caso de los mercenarios y los apátridas cubanos en Estados Unidos, de pedir una invasión militar de Estados Unidos al país que le vio nacer, a Colombia, a Venezuela. O sea, esta María Corina Machado ha pedido una invasión, que Venezuela tiene que invasión, y ahora aparece un expresidente colombiano por lo mismo. ¿Por qué esa fijación? Sin embargo, como hemos hablado antes, hemos dicho antes, nada de esto no ocurre, por ejemplo, el caso de Perú, lo hemos mencionado antes. Perú y otros tanto en la región, a Venezuela. Y se apresura Occidente, Europa, se apresura a reconocer a un señor que ha sido un títere, una pelota de goma manejada por María Corina Machado. O sea, alguien que al final de cuentas no tiene esa ascendencia en el pueblo bolivariano, en la mayoría del pueblo, pero es el que han escogido para montar toda esta patraña, algo realmente, bufonesco. Sí, bufonesco, que no hay calificativo. Pero pifian otra vez porque no tienen la mayoría del pueblo. Pifian otra vez porque se ven las mentiras, se ve la manipulación y se ve sobre todo quién está detrás de todo esto. Bueno, recordemos que en las marchas del día previo a la investidura de Nicolás Maduro, el chavismo concentró 14 veces más gente que la oposición. En números, en metros cuadrados, etc. 14 veces más gente en las marchas del chavismo que en las de la oposición, para que luego vengan a decir que se obtuvieron el 70% de los votos. Eso es imposible. No se lo creen, eso es imposible. Ni los más idiotas. Es que es imposible ese 70%. Pero es que lo sueltan así, no solo eso. Y en todos los medios. Exactamente. Y gobiernos del mundo que se lo creen. Afortunadamente, hasta este momento, veremos cuando entre Trump qué es lo que hace con la figura de Edmundo García, de María Corina. Nunca se sabe. Es posible que puedan querer repetir la operación de Juan Guaidó, no lo descartemos. Pero hasta ese momento no existe ese respaldo oficial, formal, de tantos países que reconocieron a ese títere del momento. Jorge Arreaza nos dice, si en Venezuela un dirigente nacional pidiera una intervención militar contra algún país del mundo, las instituciones actuarían de inmediato. Es un grave delito que, además, tratándose de un país vecino, pone en peligro la paz y estabilidad de la propia Colombia, porque recordemos, esto que acabo de decir antes, la propia revista Semana, que apoya esto, expresidente Uribe pidió una intervención militar internacional que desaloje la dictadura de Venezuela. Y Carmen Romero nos dice, quienes pedís una intervención militar ya para Venezuela estáis pidiendo esto. Estados Unidos también reconoció en su momento a Pinochet y Videla, para que os vayáis ubicando, porque ella hace referencia a tweets de gente de la ultraderecha, argentina, colombiana, venezolana. Eduardo Menoni, por ejemplo, dice, Venezuela necesita un general como Augusto Pinochet para derrocar a Nicolás Maduro. ¿Estás de acuerdo? Para que nos demos cuenta por dónde va toda esta gente. Ahí está expresado el odio, la maldad, la sinrazón, la bajeza de grupos, de derecha, de ultraderecha, que están están sometidos a los dictados del imperialismo de los Estados Unidos. De eso no hay duda.
Y entonces llama la atención que, bueno, califican y lo hacen siempre, pero fíjate tú que entran en una contradicción tremenda. Califican el proceso revolucionario bolivariano de Venezuela dictadura. Maduro, un dictador. No hay en la región, y tampoco en Europa, ningún país que celebre elecciones prácticamente todos los años de todo. Participa la llamada oposición. Ahí en la oposición hay de todo, de todos los espectros ideológicos, políticos, participa. Incluso aquí participaron 10, vamos a 9 candidatos, otros 9 candidatos, aparte de Nicolás Maduro, 9 representantes de partidos políticos. Y le siguen diciendo dictadura. O sea, le siguen diciendo dictadura porque es lo que encontró Estados Unidos, encontró entre comillas, para mantener la presión, la injerencia, las sanciones y todo ese arco de maldad expresado en estos bloqueos para que colapse la economía venezolana, para que el pueblo se harte, algo parecido a lo de Cuba también, se arte y igual vaya contra el presidente Nicolás Maduro. Pero lo que se ha demostrado es que el proyecto bolivariano revolucionario que impulsa compañero Nicolás Maduro está vivo, está además con una energía y una fuerza extraordinaria que lleva a toda esta gente a una posición realmente desacreditada, a una posición realmente que van perdiendo influencia, porque cada vez que aparece una situación de esta, un diseño tan malo, tan ridículo, el secuestro, o sea, buscando publicidad. Esta señora María Corina Machado, nadie se metió con ella, no hubo ningún secuestro, al contrario, nada de nada. Y sin embargo, para tener una presencia, un protagonismo dentro del proceso bolivariano, pues hay un autosecuestro que no duró ni 24 horas. Entonces, todo esto realmente deja muy mal a digamos, a la oposición venezolana. Hay otros opositores, otros que participaron y que han aceptado, como bien tú dices, aceptaron el resultado electoral y han aceptado una realidad, que Nicolás Maduro Moros ha sido votado por la mayoría del pueblo venezolano, claro, el pueblo bolivariano, el pueblo revolucionario, el pueblo que impulsa un modelo de desarrollo diferente y no sometido a los intereses del imperialismo de los Estados Unidos, y que preserva sobre todo su independencia, su soberanía. Por eso tiene autoridad moral Nicolás Maduro para hablar como habla, porque es un acoso constante como no, salvo Cuba, no hay otro país de la región con un acoso tan bestial y con medidas tan coercitivas, sanciones, bloqueo, como ha sufrido y sigue sufriendo Venezuela. Y entonces hablan de democracia y libertad de democracia. No, cuando alguien habla, sea cubano, sea venezolano, o sea nacido en Cuba, o sea nacido en Venezuela, de democracia y libertad, lo que está es proponiendo o dando pie a que Estados Unidos esté presente permanentemente en los asuntos internos de ese país. O sea, eso sirve a Estados Unidos para mantener una injerencia permanente en los asuntos internos de países que no les son cómodos para sus pretensiones hegemónicas. No es democracia, es petróleo, así de claro. Ahí está. Y recordemos, hablando de democracia, en 2025 va a haber 3 nuevas elecciones importantes en Venezuela: las regionales, gobernadores y consejos legislativos, las municipales, alcaldesas y concejos municipales, y el poder legislativo. Además, hay otras más. Va a haber 6 consultas más. Consultas populares para impulsar proyectos comunitarios, juveniles y culturales, una especie de
aprobaciones de presupuestos participativos en las comunidades de Venezuela, para que luego nos hablen de dictadura, ya quisiera Europa, etcétera, etcétera. Bueno, tú decías que tú hablabas de la farsa absoluta de esta señora María Corina Machado, que hay que decir que podemos hacer un paralelismo con fuerzas políticas como Vox en España, Alternativa para Alemania, el Frente Nacional de Francia. Es decir, estamos hablando de ese tipo de derecha, de ultraderecha, la que representa este personaje, además muy pro-yanqui, una persona que ha surgido políticamente y se ha educado políticamente en la élite vinculada a Estados Unidos. Son los pitiyanquis de toda la vida de Venezuela. Es la burguesía, la élite económica. María Corina Machado no solamente representa los intereses de la burguesía venezolana, la que está fuera y la que esté dentro, sino que es parte de esa burguesía. Ella y su familia, si las biografías ahí están, para que la gente las lea. Y claro, hemos visto lo desgraciado de todo esto, no solamente es el show que han montado y cómo se ha descubierto que era mentira que le habían detenido a esta señora. Lo desgraciado de todo esto es que en pocas horas y a través de las redes sociales hemos leído o hemos visto cómo medios de comunicación, sin sonrojarse, sus direcciones, han publicado noticias como la del País. El chavismo detiene a María Corina Machado en Caracas. Pero hemos leído comunicados de gobiernos como el gobierno progresista de España, denunciando la detención de María Corina Machado. Pero señores, hay que comprobar las cosas un poco, hay que esperar, hay que, no sé, hacer preguntas, consultas incluso a la parte que no te gusta, antes de lanzarse a decir cosas como esta. Porque Pablo Echenique, este dirigente de Podemos, dice, tener una línea editorial antichavista, lo dice por El País, que es el que publicaba esta noticia, y de apoyo a la ultraderecha venezolana es legítimo y forma parte de la libertad de prensa, dice él. Pero publicar a toda portada un tremendo invento sin contrastar, simplemente porque te lo han contado los tuyos y encaja con tus deseos, eso es otra cosa. Jimmy Sánchez, este influencer cubano, nos dijo, esto sería suficiente para que cualquier persona honesta, sin importar su posición política, reconozca que María Corina está mal de la cabeza. Pero seguirás leyendo en internet que la Sayona fue atacada y que ese hombre fue gravemente herido, porque recordemos que hubo dos esperpentos en todo eso. Primero fue la detención, pues bueno, la falsa detención, que dice que decían que había sido detenida cuando era mentira. Luego apareció con una sudadera y una capucha diciendo que estaba bien, estoy sana y salva, etcétera. Y entonces, bueno, luego ya los que habían metido la peta decían, no, es que la han detenido pero la han liberado por la presión de la gente. Pero qué absurdo, qué mentira. La policía fue a protegerla, porque si ha habido una consigna por parte del gobierno y por parte de las fuerzas policiales de Venezuela, si ha habido una consigna, ha sido en todo momento mantener la paz. Que no hubiera enfrentamiento de ningún tipo entre las partes. Que no hubiera violencia de ningún tipo. Esa era la consigna y lo consiguieron. Lo consiguieron. A pesar de que esta gente lo consiguieron. Hicieron, María Corina Machado hizo un discurso absolutamente incendiario ante sus seguidores, con un discurso épico, porque resulta que es la marcha final, porque esto se acabó, es la hora, un mensaje absolutamente insurreccional, y todo lo demás que dijo, es decir, insurreccional, que esto es, bueno, pues sería un delito de sedición en cualquier país, que tú no reconoces el orden constitucional, el orden institucional, que es democrático, que es votado, que hay una constitución, y tú te la saltas a la torera porque dices que ha habido un fraude, pero tú no lo demuestras, no has ido ante las instituciones, ante los tribunales, a denunciar, ni siquiera a impugnar
el resultado electoral. Pero es que cuando te llaman del Tribunal de Justicia, te niegas, bueno, no tú, el candidato tuyo, el títere que tienes, te niegas a acudir, te niegas a llevar las pruebas que dices que tienen del fraude. ¿Por qué no? ¿Por qué no las llevaron? Algunos dicen, no, es que si llegan con las actas, el chavismo se las roba y ya no tienen las pruebas. Así podían haber llevado todo eso en un pendrive. Claro. Les habrían aceptado, el Tribunal Superior de Justicia, les habría aceptado ese tipo de material. Eso lo han dicho rectores del Consejo Nacional Electoral que no son chavistas. Pero ellos saben que los que cometieron fraude fueron ellos y ellas. Fue la ultraderecha. Bueno, pero es que después de este show con la motocicleta y con el secuestro, detención, que no hubo, después hubo otro, y es que ella decía que habían herido de bala a uno de sus motoristas, de los que le protegían, y que estaba desaparecido. Y apareció Pero en claro, un hotel. Apareció en un hotel con unos calzoncillos con la bandera de Estados Unidos y diciendo que estaba esperando órdenes de María Corina Machado y que estaba escondido allí. Es que fue el segundo esperpento, el segundo ridículo y el segundo capítulo de esta novela de terror, una novela terrorista, porque al final esto se vincula con las peticiones de intervención internacional, de intervención en el país y de recuperar por parte de Estados Unidos y de las grandes petroleras, hay que decirlo, los recursos de Venezuela. Sí, pero ha sido tan esperpéntico todo, tan nauseabundo todo, que debieron de plantearse una regeneración a fondo de la oposición venezolana. Está desacreditada, está realmente ya en caída libre total, y yo creo o creemos que es hora de repensar otro tipo de oposición con otros actores que estén, digamos, limpios de todo este lastre que viene arrastrando desde Guaidó o antes de Guaidó. Hay que recordar el golpe de Estado que intentaron hacerle, un golpe de Estado de pocas horas al comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. No se puede olvidar eso. En los primeros meses de su mandato, presidente elegido democráticamente, hay que decirlo, democráticamente, según el catecismo que transmite constantemente el imperialismo de los Estados Unidos. O sea, hay que decir, hay que insistir en esto, hay otra forma de ejercer la democracia. Lo está demostrando Venezuela. Una democracia participativa, verdaderamente de pueblo, una democracia protagónica, una democracia que se aleja totalmente de la democracia simple, burguesa, de clase, clasista, burguesa, que es la que existe en Europa, la que existe en Occidente y la que el imperialismo de los Estados Unidos intenta de sembrar en los países de la región. Es decir, este es el modelo de democracia que usted tiene que tener. Claro, es el que le sirve a él para, como dije antes, mantener una injerencia permanente en los asuntos internos de los países que no le son afín, o que no se doblegan, que no se agachan. Entonces, ya con el tema de Guaidó, que fue escandaloso también, y cómo se apresuraron los gobernantes en Europa de reconocer a esta persona. Lo mismo cuando el golpe de Estado a Chávez, enseguida, el primero Aznar reconociendo a la oposición, a los golpistas, y esto nos da una idea clara del concepto que tiene de democracia. Cuán hipócritas son, cuán cínicos son, de que según la conveniencia y según el dictado de Estado, porque hay que decir que todos estos gobernantes están sometidos a Estados Unidos. O sea, no hay una verdadera independencia, no hay una soberanía. Sus decisiones están condicionadas con lo que diga Estados Unidos o con los pasos que dé Estados Unidos. Ahora Estados Unidos coge y reconoce a
a Nicolás Maduro como que ganó las elecciones, va el secretario de Estado, alguien, el vicepresidente, va ahí, le da un abrazo y todo esto colgados de la brocha. Sí, porque es así, no tienen una identidad propia, no tienen la política exterior de Europa está condicionada con la política, con lo que marca Estados Unidos. Entonces, el imperialismo es el que manda y ellos a obedecer. Entonces, está claro, ahora en este año, las elecciones, como han mencionado José, las elecciones que se van a celebrar y consultas y todo eso. 9 procesos electorales. A pesar de eso, la matriz de opinión que pretenden sembrar en las mentes, la conciencia de la mayor cantidad de personas posible, es que en Venezuela hay una dictadura y no hay democracia. Es increíble, es verdaderamente increíble, es vergonzoso de la exposición de tanto cinismo, de tanta mentira, de tanta mediocridad, de tanta hipocresía. Bueno, pero claro, luego los medios de comunicación nos dicen que quien ha ejercido el terrorismo durante años, quien ha decapitado, como el que está ahora en el poder en Siria, pues ahora ya es el bueno. Y el malo es una persona al que le han elegido por más del 51% de los votos, como es Nicolás Maduro. David.cu nos dice: Estados Unidos retiró la recompensa al rebanacuellos yihadista de Al-Qaeda, electo por nadie, que gobierna de facto en Siria. Pero a la vez ha aumentado la recompensa contra Nicolás Maduro, por quien votaron miles de venezolanos. ¡Qué bonito! Antes tenía una recompensa de 10 millones de dólares por el que ahora está en el poder político en Siria y que es el nuevo títere de Occidente. Pero Estados Unidos, su gobierno, aumenta la recompensa a 25 millones por información que lleve a la captura de un presidente. Como en el oeste, José, como en el oeste. Y esto lo hacen los demócratas. ¿Se creen que están en el oeste todavía? Demócratas. No, como que se creen que están en el oeste. Una recompensa de tanto eso, pero ¿qué cosa es eso? No, es una cosa increíble. Pero claro, mientras tanto, ¿qué pasa con el que ha asesinado? Bueno, dicen que 45.000 personas en el tiempo de la agresión, la última agresión a Gaza. Es posible que el número de víctimas sobrepase las 80.000, según un estudio publicado en la revista The Lancet, por un estudio hecho por una universidad pública de Reino Unido, porque una cosa es lo que llega, las cifras que llegan al Ministerio de Salud de Gaza, palestino, y otra cosa es la realidad, que es mucho mayor. Y además habría que sumarle la gente que se muere por hambre, por falta de agua, por brotes de enfermedades, por frío, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre con el autor de todo esto? Para este no hay recompensa. ¿Ah, no? No. Y los medios de comunicación... Ni 20 millones siquiera. Nada. De hecho, no solamente no hay recompensa, sino que, leamos, Daniel Mayakovsky dice: el Parlamento de Estados Unidos, el Congreso, votó hoy a favor de perseguir a cualquier miembro de la Corte Penal Internacional que quiera investigar, arrestar o procesar a cualquier persona protegida por Estados Unidos y sus aliados. Es decir, Israel y Netanyahu. Es decir, que no solamente es que no ponen una recompensa para cazar a esta alimaña terrorista y asesina, como es Netanyahu, y a todo su equipo, que son igual de terroristas y de alimañas, sino que, bueno, además de eso, lo sabemos, los que le dan las bombas es el gobierno de Estados Unidos, sino que además persiguen a los miembros de la Corte Penal Internacional, que vamos a decir que tampoco son muy antiimperialistas, muy de izquierdas, pero es que la evidencia es tal, el sonrojo que debería provocar lo que ocurre
con el pueblo palestino es de tal calibre, que bueno, pues que evidentemente han tirado para adelante, han pedido la detención de este señor. Por cierto, si este señor viaja, le tendrían que detener, pero no lo hacen, no lo hacen. Y es más, ahora el gobierno de Estados Unidos no solamente no pone una recompensa, sino que encima amenaza a los que piden su detención. Impunidad total. Exactamente. O sea, es el mundo, o sea, se está violando, yo creo, bueno, incluso personas serias de un gran nivel político, que bien claramente todo este ajedrez, cómo se está manejando, cómo las piezas, cómo se van colocando, y que Estados Unidos, lógicamente, pretende mantener o retomar un poder hegemónico que ya es imposible, y como hemos dicho en anteriores programas, el objetivo principal es cortar el paso o frenar el avance de China, de Rusia y China, en la región latinoamericana y caribeña y a nivel global. O sea, el objetivo final es China. Y todas estas cosas, la guerra en Ucrania, que ha sido promovida y ha sido gestada por los Estados Unidos, de eso no hay duda. Y estos conflictos, o sea, la posición tan expandida ya del gobierno sionista de Israel, en la persona de Netanyahu. Hay que ver los bombardeos al Líbano, al sur del Líbano, unos bombardeos. ¿Qué justificación tiene eso? Cómo se va ralentizando los acuerdos con Hamas, con Hezbollah. O sea, todo es un entramado de no acción, de política no llevada a cabo, no llevada al corazón del problema, porque está monitoreado, está manejado por Estados Unidos. Si está ocurriendo todo esto y si Netanyahu no tiene, Netanyahu, ¿no? Sí, sí. No está preso, no está ya detenido, es porque hay un paraguas grande que es Estados Unidos el que protege los crímenes que está cometiendo este señor. O sea, crímenes que deben de, como dice, debiera provocar una explosión de pueblos, ciudadanas en todos los países, en las calles, para hacer ver que el pueblo está en contra de tal genocidio. Y eso sería también una expresión de democracia. Pues no. El crimen está, pero bueno, a cualquier cantidad. Hay que contar también lo que están debajo de los escombros. Sí. Creo que son 16.000 ya de niños, niñas, mujeres asesinados. No hay hospitales. Se corta los alimentos, no llegan los alimentos. Hay hambruna, hay enfermedades, lógicamente, no hay hospitales, siguen bombardeando. O sea, es una tragedia expresada en una mente enferma, genocida. En una ideología enferma, que es el sionismo. Una ideología enferma, con un carácter genocida, racista, en fin. Además, usurpador, porque a todas estas, la narrativa es la que trata de imponer el gran capital, es que Israel tiene derecho a defenderse. Bueno, pero es que Israel es el ocupante. En todo caso, lo que tiene derecho también a defenderse son el pueblo palestino. El pueblo palestino es el que tiene derecho a defenderse. Pero esa narrativa le sirve para todo esto. Y Estados Unidos, bueno, es que creo que no se ha pronunciado. Yo no he leído así de forma contundente del presidente de los Estados Unidos, ya saliente, Joe Biden, una condena a este genocidio. No, y de hecho el que entra ahora es mucho más pro-israelita, o sea que eso no va a cambiar, es más, va a empeorar. Vamos a llegar a lo que está ocurriendo en Los Ángeles, con los gigantescos incendios que están afectando a zonas
vamos a decir, también muy ricas, ¿no? El caso de Pacific Palisades, que es donde viven, pues, vamos a decir, una élite, pues, tanto de actores, actrices de Hollywood, y millonarios en general, que está siendo arrasada por los incendios. David.cu nos dice: Estados Unidos, hay millones de dólares para enviar a Israel y Ucrania, pero no para salvar a tu propia gente. Carlos Montero, este periodista argentino, nos dice: lección para Milei y su motosierra. Memorándum del Departamento de Bomberos de Los Ángeles señala que hubo recortes presupuestarios millonarios que afectaron la prevención de los incendios. Jimmy Sánchez: ¿se imaginan cómo estarían los cibergusis, los gusanos, si fueran los bomberos cubanos quienes estuvieran intentando apagar el fuego cargando el agua en bolsos de mujeres en este caso? Es decir, hay una hay una situación de abandono por parte de mucha gente que está viendo cómo se le están quemando sus casas. Por supuesto, los megarricos, ¿a qué están tratando de acudir? Pues a poner dinero para contratar a bomberos privados, ¿no? Es el caso del multimillonario Kate Wasserman, fundador de la empresa inmobiliaria Bell Ventures. Preguntaba en su cuenta X por el contacto de alguna empresa de bomberos privados. Estoy dispuesto a pagar lo que fuera necesario para salvar mi casa. Su casa. Eso ya lo habían hecho, por ejemplo, los del centro comercial de Rick Caruso. 3 camiones de bomberos de Arizona custodiaban el complejo. Hay unas imágenes aéreas que se ve que lo único que se ha salvado de las llamas es ese centro, porque el resto está absolutamente calcinado. Se dice que se paga desde $3.000 al día por una dotación hasta $10.000 por un equipo de 20 bomberos y $2.000 la hora. Mientras, los bomberos han logrado aumentar la contención del incendio al 14%. Es decir, es un verdadero drama humano. Ha habido víctimas, creo que una veintena aproximadamente, que eso es lo peor. Pero indudablemente esto tiene que ver con los recursos que tienen las autoridades, la administración, para hacer frente a estos eventos. La organización, no hay una estrategia, porque esto no es la primera vez que pasa. Ahora es realmente más abarcador estos incendios. Está afectando incluso a zonas de donde están las personas posiblemente más ricas, dentro de las más ricas en Los Ángeles y en Estados Unidos en general. Y lo que vemos es cómo es increíble también que el país más rico, el más poderoso, el que tiene los mayores recursos, los mejores recursos, digamos entre comillas, porque estamos viendo que no es capaz de diseñar un programa, un plan para preventivo para que no ocurra lo que está ocurriendo. Es decir, ya eso ha pasado, los incendios en California, en Los Ángeles, no es la primera vez que ocurre. Y ocurre año tras año, en mayor o menor intensidad, pero la gente, como dice, sálvese el que pueda, cada cual va... Que pague a sus bomberos. Que pague a sus bomberos y yo... O sea, ese es el modelo que existe en los Estados Unidos y que pretende imponer a otros países, como es el caso de Cuba. No lo queremos, es que no queremos eso, y ni otros tantos males que hay en esa sociedad, pero uno de los grandes que evidencia la inacción y la falta incluso de sensibilidad hacia una parte de la población, y donde quiera que ocurra. Ha pasado también con los huracanes. O sea, la gente ha tenido que valerse de sus propios recursos para escapar de una tragedia como un ciclón, un huracán. Ahora son incendios que están extendiéndose a una velocidad, como suele ocurrir, que abarca otros condados, otras zonas dentro de Los Ángeles, y vemos la inacción de
sea esta administración o las anteriores, la inacción de las distintas administraciones de los Estados Unidos, que incapaz de diseñar un plan para proteger a la población de estos fenómenos que ocurren con bastante frecuencia. No es la primera vez, repetimos. Entonces, y después critican a Cuba, ¿eh? Y lo que hablan de derechos humanos, ahí están también expresados el valor que le da Estados Unidos, su administración, a los derechos humanos. Nos despedimos con un tuit, me parece muy acertado, por parte de Pablo Echenique, que dice: me han pasado un mapa de la comunidad internacional. Y aquí está. El mapa de la comunidad internacional es un mapa en el que aparece Estados Unidos con Canadá, Europa, la Unión Europea, básicamente, Australia, Japón y Nueva Zelanda. Esa es la comunidad internacional para los medios de comunicación occidentales. De risa. Bueno, esta es la comunidad internacional que imponen en la opinión pública como comunidad internacional. No. Perdonen. Las personas que viven o que vivimos en este trocito del mundo, somos una quinta parte, más o menos, de las personas que viven en el mundo. El resto está compuesto por un llamado sur global, entre otras cosas, ¿no? También ahí estaría Rusia, etcétera, por potencias emergentes, y donde vive la inmensa mayoría de la población del mundo. Y eso es lo que la gente se tiene que meter en la cabeza. Que hay un mundo, el que nos presentan como mundo, como comunidad internacional, pero hay otro mundo que es el donde vive la mayoría de la gente, y ese es el que está siendo desconocido, ninguneado, no importa, que es además donde están los mayores y más trágicos problemas del mundo: el hambre, las enfermedades. Y no hay comunismo ahí. En esa parte del mundo no hay comunismo. Efectivamente. No hay comunismo, bueno, salvo China, ¿no? Sí, pero bueno, China, China comunista. O Cuba o Venezuela, ¿no? Bueno, por supuesto, estamos hablando pero en estamos broma, hablando de 4 países, son 4 países, pero la gran mayoría son países capitalistas, de economía capitalista, muchos incluso de economía clarísimamente neoliberal, ultraliberal, y así les va, desde luego, ¿no? Bueno, pues con este mapa que es elocuente de lo que pasa en el mundo y de cómo nos tratan de meter en la cabecita un mundo que no es el mundo, que es una parte muy pequeña del mundo, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Seguimos en combate. Hasta el próximo programa.